Mateo 18, versículo 23. ¿Lo tiene? Vamos a leer. Dice el 23 del 18 de Mateo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, el cual fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, tomándolo del cuello, dice que le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaban diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y rindieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, todo lo que debía. Así también el Señor celestial hará con vosotros, si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Lo tiene? Amén. Bien. ¿Qué pasó cuando no podía pagar? Tenía una deuda grande, 10.000 talentos. ¿Sabe cuánto equivale eso? A plata de hoy, así. ¿Sabe cuánto equivale? $177.700. Si lo ponemos al blue, a 4.70 lo saqué yo. Fui generoso. Son 55 millones y pico de pesos. 55.526.050. Esa es la deuda del primer deudor. El otro debía 100 denarios. Una pichita debía. Pero este debía mucho. Y cuando no podés pagar, ¿qué pasa? Con algo tenés que pagar. Y acá le pidieron a la mujer y a los hijos y a todo lo que tenían. ¿Se acuerdan de la viuda con las vasijas? Que fue a ver al profeta y le dijo, ¿se acuerdan? Vinieron los acreedores porque mi marido tiene una deuda y si quiere llevar a mis hijos para trabajar de esclavos. Tenés que pagar la deuda. Tarde o temprano, el acreedor viene a cobrar su deuda. Y acá no había manera, no había dinero. Y le dijo, dame a tu mujer y a tus hijos y a todo lo que tenés. Versículo 27. Dice que le perdonó la deuda porque le rogó y tuvo misericordia y le soltó. Si no hay perdón de deuda, se pierde todo. Si no te perdonan la deuda que no podés pagar, lo perdés todo.
Y no estamos hablando de deuda económica, estamos hablando de deudas espirituales. Y lo que el Señor nos habla en esta noche, como titulé este mensaje, borrón y cuenta nueva, está hablando del perdón. El punto principal de este mensaje es el perdón. Que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, el Señor no nos puede perdonar. Si no perdonamos, perdemos todo. Y eso es ley. Si no nos arrepentimos de lo que hacemos, cargamos con pecado. Y el pecado no confesado se llama muerte. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No hubo ni siquiera uno, dice su palabra. Fueron destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y la consecuencia del pecado es muerte. Y muerte en todas las áreas de la vida. Económica, financiera, laboral, matrimonial, con sus hijos, con sus nietos, con los tíos, con las tías, con la suegra, con el Señor, despojados. Yo conozco mucha gente, los cuales pecaron y nunca se arrepintieron y fueron despojados de todas sus cosas. Lo perdieron literalmente todo: auto, casa, mujer, hijos, salud, absolutamente todo, porque es una ley espiritual. Es una ley espiritual. El hombre puede modificar leyes a su antojo, de hecho la hace, pero las leyes espirituales no se pueden modificar. Así como fueron dictaminadas, fueron escritas por Dios, así se cumplen. Y así se cumplirán por siempre. Guardame a tu mujer y a tus hijos y todo lo que tenés. Le rogó, le suplicó de rodillas. Lo movió a misericordia y dijo: dejá. Anda, tu deuda está. ¿Alguna vez le pasó eso? ¿Le perdonaron una deuda económica? ¿Nunca le perdonaron una deuda económica? ¿Ninguno? ¿Chiquita? ¿Fue a pagar? Hija. Sí, dice. No dice, sí. ¿Y quién no fue a ver cuánto debía inalcanzable que no podía pagar? Y fue al tiempo y estaba paga. ¿Nunca le pasó eso? A mí me pasó una vez. Pero fui a un lugar donde yo debía. Y fui a preguntar cuánto debía para empezar a gritar. Y cuando fui ya está pago. Sin ser cristiano. Me pasó eso. Cuando no perdonamos, nos llenamos de enojo, de ira, de amargura, de odio. Nos toma la vida y no nos deja avanzar. No nos deja ver hacia adelante. Nos pone un techo y un límite: la falta de perdón. Tenemos un techo, como que las oraciones no traspasan, y tenemos un límite donde no te podés mover. No te podés mover. Estás atado, estás esclavizado por la consecuencia del pecado, por la falta de perdón. No hay manera. En el 28 dice que encontró al otro deudor, lo puso en la cárcel, no le perdonó la deuda, le robó igual que el otro, pero lo echó en la cárcel igual. Eso está en el versículo 28. Yo una vez tuve un sueño que fue clave, fue fundamental en mi vida, hace como 15 años.
Yo creo que a algunos se lo he contado. Yo estaba arriba de una caja de una camioneta con otros 3 muchachos y estábamos con unas computadoras y uno de ellos me roba la computadora. Y cuando lo veo que la mete en la mochila, le digo, esa computadora es mía. No, es mía. Y la está robando más, es mía la mochila. Tuya la pindonga. Le inflé los ojos. Y me agarré mi computadora. Vos te ves, yo tengo las manos para parar negra. Cambia el sueño. Yo estoy en una colina, en la parte media de la colina, de paja seca, como si fuera un llorón seco. Estoy solo ahí, hay una aldea allá abajo, y en la loma de la colina para un auto donde se baja el de los ojos inflados a buscar represalia. Entonces le digo, bueno, pensé, vení que te voy a volver a atender. Y ¿en serio? ¿A mí? Va a tener que yo tenga las manos para agarrar la gorra. No, papá. Pero paró otro auto, y paró otro, 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 y otro, y un montón de autos, y bajaba una manera de defender. A defender al que yo le había pegado. Entonces, justo encuentro 2 bastones, 2 palos, color té con leche, así de largos, así de gruesos, y empecé a entrar en calor. Y pensaba, bueno, vengan de a uno que los mira atendiendo, muchachos, no hay problema acá, ahí van acá. Y cuando yo tomo los palos, entro en calor y siento, digo eso en mi pensamiento, siento la voz de Dios clara que me dice, la mejor arma es el perdón. Y se me caen los palos de las manos, pero ya los tenía cerca. Y ahora, a la aldea, me fui corriendo a la aldea, pasé por un pasillo, doblé a la izquierda y me metí como si fuera una piecita donde tenían los 22 de antes, o que se abren así. Y lo cerré todo. Y se sentía mucha gente hablando afuera. Y abro el 22 así. Y los veo a todos que están armando bombas en serie. Las bombas eran como si fueran las luces estas que tenemos acá en los tachos. Así de ese tamaño, pero eran bombas. Las estaban armando en serie. Y yo los veía por el 22 y armaban y armaban. Entonces me acuerdo de la palabra que me había dado el Señor en ese lugar. Le digo, ¡hey! Pero le digo, ¡hey! Y se dan vuelta así, me miran y les digo, ¡perdónenme! Y siguieron armando. Vuelvo a gritar, digo, acá me detonan. ¡Hey! ¡Hey! ¡Les pido perdón! Y me miran todos así. Y sueltan los cables y se van todos. Entonces yo salgo por la puertita y me voy a agarrar el pasillo y chau, chau, adiós. Cuando doblo el pasillo, venía saliendo el que yo le había pegado. Nos abrazamos y le digo, disculpame, perdóname. Y atrás de él, una mujer que representaba un demonio se arrodilla y grita, ¡no! Y ahí termina el sueño. Ese sueño, esa palabra que Dios me dio, la mejor arma es el perdón. Me ha ayudado y me va a ayudar hasta el último día de mi vida en la tierra. Cuando uno no perdona, cuando uno cometió el error, cuando uno no perdona, y cuando uno no perdona a aquel X que te dañó tu vida, el enemigo arma bombas en series para pedirte tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu auto, tu cuenta bancaria, tu salud, un montón de cosas, todas. Y hace así. Chao Pepito, chao Margarita, por los años. Quedan tus despojos. Y una vez que estás mutilado y despojado de todas las cosas, es muy difícil volver a ensamblar todo eso. ¿Cuál es tu deuda?
¿Cuánto te deben? ¿Cuánto te deben? ¿A quién le debes? ¿Le debes a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus vecinos, a tu prójimo, a tu hermano en la fe, de sangre? ¿A quiénes le debes una disculpa? ¿Quién te debe? Tal vez aquel que apagó tu sonrisa, que apagó tu alegría, aquel que dañó tus emociones, aquel que sembró cosas feas en tu corazón, en tu mente, aquel que te marcó, aquel, pero puede ser aquella, aquel que te limitó. ¿Cuál es tu deuda? ¿Cuánto nos deben? ¿Te deben algo? Y todavía seguís agarrado ahí, seguís agarrada ahí, porque te quedaron debiendo, te lastimaron, te dañaron, te sofocaron, te abusaron, te tocaron, robaron tu infancia, tu niñez, robaron los días de lindo, de alegría en la infancia, de grande, de joven. El Señor nos llama a Mateo 18, 21, 22, ahí atrás. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿7 veces tendré que perdonarlo? El Señor le dijo: hasta 70 veces 7 por día. Nadie puede perdonarse 70 veces 7 por día. 70%, nadie, porque creo que no hay nada que pueda ofender tantas veces en un día. Eso quiere decir que todo lo que te suceda 24 horas, en esas 24 horas, lo tenés que perdonar, sin importar qué cosa. Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 7, es el último capítulo de Miqueas, versículo 18 y versículo 19. ¿Qué Dios como tú?, dice Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. El Señor no retiene su enojo para siempre, porque se deleita en misericordia. Él se deleita en misericordia. El Señor del capítulo 18 de Mateo le hizo misericordia y le pidió al otro que le perdonó que haga misericordia con aquel que metió la cárcel. ¿Por qué no hiciste misericordia? Le dijo: como yo hice misericordia con vos. El Señor se deleita en misericordia. El 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestra iniquidad y la echará en el fondo del mar, todos nuestros pecados. Cuando vos le decís: Señor, perdona mis ofensas, perdóname porque yo te ofendí, porque ofendí a mi prójimo, el Señor toma eso y dice que lo echa al fondo del mar y no se acuerda nunca más. Es como si tuviera amnesia. David hizo un pecado, unos cuantos grandes, y dijo: no he visto corazón como el de David. ¿Pero por qué? Porque él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, me arrepiento por lo que he hecho.
Ayer estábamos en la cancha y a los del club nuestro los habían echado de la tribuna del otro lado. Y había gente que estaba ofendida. Dice, yo los perdono, pero no olvido. Todo juego que tiene revancha no hay que tenerle miedo de corroer. Proverbio. El Señor, cuando uno le pide perdón, a Él nos perdona y se olvida por completo. Borrón y cuenta nueva. Hoja en blanco nuevamente. Es tiempo de sepultar el pecado de tu prójimo. Hoy es un gran día para sepultar el pecado, para sepultar y pedir perdón. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día en el que es tiempo de que empieces a amarte. Porque cuando vos pedís perdón y perdonás, te estás amando a vos mismo. ¿Lo sabías? Perdonar es cortar. Es desligar. Cuando yo no perdono a quien me ofendió o a quien maltrató mi vida, y cuando yo no perdono a quien me ofendió y no pido perdón, yo estoy ligado a la otra persona. Estoy atado. Es como si quiero correr y lo llevo atado acá. Imagínese correr y llevarse a su sueño atado. Horror. Y que te vayan taladrando en la cabeza al lado. Más despacio, no da la cadera. Imagínese. Y de este lado el vecino que no le dejó cortar la rama que pasaba por arriba del paredón, lo lleva atado acá, al viejo Carcamán, que vive al lado de su casa. Y lo lleva atado de este lado, la suegra suya de este otro lado. El que te maltrató en tu infancia, te quitó tu alegría, tu paz. El perdón es cortar. El perdón es soltar. El perdón es amarte. El perdón es avanzar. El perdón es proyectarte hacia el futuro. El perdón es libertad, es sanidad de tu alma. El perdón es vida. El perdón te devuelve la paz. La vida que te robó cuando te abusaron, cuando te manosearon, cuando te ultrajaron, cuando te hicieron todo lo mal que recibió tu cuerpo, tu vida, los insultos, cuando te dijeron que no ibas a servir para nada, cuando te dijeron que ibas a fracasar, que te ibas a perder, que nunca ibas a llegar, que no lo ibas a lograr. Cuando vos no perdonás, te estás amando a vos mismo. Es vida. La vida de Cristo vuelve, la paz vuelve. Cuando uno perdona, uno tiene seguridad, uno se siente seguro, confiado, uno madura. El Señor te dice, vos sos valiente para poder perdonar. El otro no se lo merece. El que te hizo daño no se lo merece. La carne dice, mátalo. ¿Vieron ese meme? Las voces en mi mente dicen, mátalo. La carne dice, no perdones. El enemigo dice, no perdones. Y mira lo que te hizo, destruyó todo de vos. Te destruyó toda. El otro no se lo merece. Y nosotros no merecemos el perdón de Dios. Como cantábamos recién. Mi orgullo me quitó del jardín.
Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, no podría comprar nada. Usted y yo somos deudores y merecedores del perdón. ¿Usted sabe cuánto es su deuda? ¿Usted sabe cuánto debía? ¿No se imagina lo que usted debía? Debía, digo, porque estoy hablando de la salvación. Usted es salvo por fe. ¿Sabe cuándo va a conocer el monto que usted debía? Cuando usted esté parado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y le digan: lo poco has sido fiel, lo mucho te pondré, entre y gózate en el gozo de tu Señor. Y mires hacia atrás y vean lo que realmente pagan y van a pagar sus deudas eternamente. Ahí el Señor nos dirá cuánto fue lo que costó. Imagínese el costo de su vida, que nada ni nadie que pisaba la tierra estaba aquí y en todo el universo podía pagar la deuda de cada uno de nosotros. Tuvo que venir el mismo Dios a pagar mi deuda. No había nada, no hay sacrificio que pudieras hacer. No hay absolutamente nada que pudiera salvarte del infierno. Porque estábamos envueltos en delitos y pecados. Estábamos expulsados del jardín. Y Él trajo parte de su eternidad en el Espíritu Santo y nos dio el jardín, lo metió de nuevo en nuestro corazón. Por eso su amor no se merece, se recibe. Y merecedores hasta cuando entremos a la eternidad. Aún ahí, yo creo que le voy a decir: ¡hey! Todo hiciste esto, loco. Todo esto, ni aún soy digno de estar acá hablando con vos. El mismo Dios de paz, de sanidad, de santidad, de verdad. Vos dejaste esto. Vos dejaste esto para ir a la tierra, a la inmundicia que somos, para salvarnos, para comprarnos, para dejar de que seamos deudores. Y pasamos de deudores a herederos. De deudores a herederos. ¿Vos estabas bien? Siempre digo, si a Él cuando le estaban clavando en la cruz le dijo: Padre, con todo el ruido, con toda la gente, con los insultos, con todo lo que ya había padecido en su cuerpo, con todos los golpes, los escupitajos, su cuerpo rajado, y lo estaban clavando y le dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, no les tomes en cuenta, porque no saben lo que están haciendo. Y a veces nosotros nos enojamos con el de al lado, porque nos paró medio cerca, nos amagó con el auto, con el vecino que no me deja cortar la mitad de la parra, que tira las hojas, y ay, hijo de tigre. A veces estamos metidos en rollos que son nada. Las discusiones que a veces tenemos con el prójimo, que nos roban la paz. Pero sí hay cosas dolorosas que nos pasaron, como hablamos hoy. Cuando hacemos el interior está la puerta de la niñez, del pecado, lo que nos pasó de chico. Cuando nos abandonamos
tenía que estar no estuvo. Cuando el que te tenía que animar no estuvo. Cuando el que te tenía que decir, dale que vos podés, te decía, sos un inútil, una basura. Me casé por tu culpa. El Señor nos llama a cortar, a desligar, borrón y cuenta nueva. El Señor dice, empezá a amarte y empezá a recibir mi amor. Porque cuando vos no perdonás se genera odio, se genera ira, se genera rencor. Se genera eso que no tolerás a nadie. Perdés la paz, perdés el orden. Y cuando uno pierde la paz y pierde el orden, uno empieza a tomar decisiones erradas, equivocadas. Pero cuando el perdón, suelta tu boca el perdón. Yo tuve que perdonar a toda mi familia. La mayoría de ellos ni lo saben. Y cuando yo hice sanidad interior, literalmente de mi espalda, de mi ser, salió un peso que solamente lo quita el perdón. Eso se llama libertad. Y cuando vos perdonaste, cuando vos te amaste, pediste perdón y perdonaste, tu futuro espera. El techo desapareció. Tus oraciones llegan delante del Padre. Tus límites ya no están. No para hacer cualquier paparruchada, sino para avanzar directo a aquel que compró mi vida con su sangre. Aquel que me perdonó y me sigue perdonando cuantas veces yo le diga perdóname. Dice que lo agarra y ¡fum! No sé, no me acuerdo. ¿No vieron las abuelas esas cuando van bien y destruyen todo y viene la mamá? No sé, ese portó bien. Le rompió el televisor de orinó en la cara. Yo le digo eso. La morona tenía una menta. La amaba la menta. Se la oriné. Se murió. La moría al cielo. Él no hizo nada. Una deuda. ¿Sabes por qué? Porque mi vieja me agarraba una fusta. Y ella lo que le interesaba era que no me pegara, no le importaba la menta. Siempre era que está pendiente de vos, siempre. Una noche se enojó mi mamá y con eso termino. Agarré en esos días, quién sabe esos días que están en el periodo, esos días blancos. Me había comprado una bolsita de confite de chocolate. Me dijo, ¿me convidás? No, le dije. Lo agarró y me lo tiró. Lo andaba juntando como un pollo por el piso. Y se enojó mucho. Y me dijo, hoy vas a dormir en el pocito. Mamá, se me viene en el pocito. En el pocito. Y empezó a armar la cama con bolsas de arpillera. Literal, lo viví. Piso de tierra. Yo no sé si yo tendría 5 años. Yo les prometo, les digo, si no les digo jurar porque no se debe jurar, pero yo esa noche dormía ahí. Y apareció mi vecina, 11 de la noche. No sé si la mandó un ángel, el Señor dijo, no sé. ¿Y qué pasó? Dice Antonia Peral. ¿Qué hizo el nene? Pobre, se lo va a dormir acá. Sí, pobre, sí. Perdona mi terror. No dormí esa noche. No dormí ninguna noche. Pero esa noche yo la dormí ahí.
mi deuda fue perdonada. Vino otro y dijo, está bien. Como si hubiera venido Cristo y dijo, yo pago su deuda. Tomá, la confite, tomá. Que así sea. El Señor dice, amate, porque yo te necesito amada, amado. Yo te necesito libre. Y no es que te necesito solamente, te quiero ver libre. Te quiero ver sana, sin techo, sin verjas que te limiten a vivir en el Espíritu, a que me busques, a que hables con el prójimo y que cuando te basuree el prójimo, Señor, perdónanos. Cuando digan que no podés, Señor, perdónanos. Por cuanto vos me perdonaste a mí, porque yo soy deudor eterno. Yo soy más deudor de lo que el prójimo es deudor conmigo. Yo soy más deudor. Y ahí es donde su Espíritu puede inundarte de una manera que jamás vas a experimentar solamente de parte del Espíritu Santo. Así trabaja Él, porque es una ley espiritual. Vos pedís perdón y perdonás, se terminó. Se terminó. Está llena de su paz.